Muy buenas tardes a todos o muy buenos días en función de donde os estéis conectando. Vamos a realizar nuestra habitual cuenta atrás mirando las 5 claves que debemos de tener en cuenta hoy si vamos a realizar trading durante la sesión de Wall Street. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Bueno, en primer lugar, y antes de mirar los futuros norteamericanos, tenemos que tener en cuenta que vamos a seguir en directo las referencias que van a ser importantes, que van a sentar las bases de cara a la apertura norteamericana, porque se va a publicar el PCE deflactor, el índice de precios, en este caso, gasto en consumo personal, es la lectura, el indicador favorito que utiliza la Reserva Federal norteamericana para poder medir la inflación. El dato esperado es un 3,9% interanual. Hay que tener en cuenta que en marzo ha salido en el 4,2%, la mensual 0,4% y la subyacente se espera en este caso que la lectura salga en el 4,6%. Además se publicarán los pedidos de bienes duraderos, se espera una lectura totalmente plana y la balanza comercial de bienes. Se espera un déficit en torno a los 85.700 millones de dólares. Mientras tanto, hasta que salgan esos datos, nos fijamos en la clave principal, va a ser las negociaciones sobre el techo de deuda. Hay que tener en cuenta que el lunes los mercados, Wall Street va a estar cerrado por el día de los veteranos, por lo tanto un fin de semana más largo para los legisladores norteamericanos. Muchos de ellos volverán a sus diferentes ciudades, sus diferentes estados y tendrán un posible preaviso de 24 horas en el caso de que sea necesario establecer algún tipo de votación, aunque no se espera que esa votación se pueda celebrar al menos en la Cámara hasta el martes, sería la fecha indicada, pero primero para ello va a ser necesario alcanzar un acuerdo. Las últimas noticias en torno a las negociaciones apuntan a que estarían ya muy cerca de alcanzar un acuerdo. Reuters ha dicho que los equipos negociadores, tanto la Casa Blanca como del lado republicano, están dando los toques finales, un acuerdo que elevaría el techo de deuda durante 2 años, limitaría los gastos, exceptuando fondos para el ejército y sobre todo para los residentes, en este caso los ciudadanos, en este caso de tercera edad en Estados Unidos. Son las pinceladas de los puntos que parece que habrían acordado. Va a ser la principal clave. Kevin McCarthy ha dicho que va a permanecer en Washington hasta que se pueda alcanzar un acuerdo. Los mercados, los inversores y los medios especulan que hoy mismo se va a poder anunciar ese posible acuerdo entre hoy y mañana. Y recordar, el lunes cerrado Wall Street, martes votación en la Cámara, a partir de ahí el siguiente paso será el Senado y a partir de ahí, en el caso de ser aprobada en las dos cámaras, se iría ya a la mesa del presidente norteamericano Joe Biden para intentar legislar y convertir en ley antes de esa temida fecha del 1 de junio en la cual Estados Unidos entraría en ese posible default. Mientras tanto, pues nos vamos a fijar sobre todo hoy en las noticias, las filtraciones que vayan llegando por parte de los diferentes medios que están cubriendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo en Washington. De hecho, hace unos instantes hablaba en la CNN norteamericano el subsecretario del Tesoro Adeyemo diciendo que están progresando concernientes a las negociaciones del techo de deuda y también añadía que espera que el Congreso eleve el techo de deuda. Esas eran las últimas noticias, los últimos comentarios que hemos tenido y sobre todo pues ahora nos vamos a ir fijando en noticias corporativas, pero antes va a ser importante conocer ese dato importante, dato clave. Hay que tener en cuenta que la Reserva Federal, muchos miembros han hablado durante las últimas jornadas de la Fed, muchos han dicho que todavía de aquí a la próxima reunión de la Fed hace falta conocer más datos para poder tomar una decisión. Muchos de ellos han postulado a favor de una pausa, muchos en cambio incluso han hablado de tener que subir de nuevo los tipos de interés. De hecho, si nos fijamos en cómo está cotizando ahora mismo esas probabilidades, está prácticamente un 50-50 de que haya o no una pausa o una subida en 25 puntos básicos en junio, y los mercados miran también más allá y esperan ya los siguientes movimientos de cara al mes de julio. Antes de entrar a las noticias corporativas, vamos a ver cómo vienen esos datos, los vamos a conocer en breves instantes. En primer lugar, toda la lectura en torno al PCE va a ser la principal referencia. El índice de precios del gasto en consumo personal del mes de abril, 3,9% es la lectura que se espera interanual, la mensual en un 0,4%. A partir de ahí entraremos en los diferentes componentes.
importantes, también al subyacente, pedidos de bienes duraderos, balanza comercial de bienes, miramos los futuros y miramos después las noticias del ámbito corporativo que van a ser importantes. De hecho, empezamos ya a tener esos datos, se salen esas referencias de pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos. Ha caído un 0,2%, ha caído un 0,2%, esperaba una cifra totalmente plana del 0%, balanza comercial mayor déficit, en este caso se ha situado en 96.770 millones, esperaba ese déficit en 85.700 millones y estamos a la espera ahora de las lecturas de los pedidos, sobre todo del PCE deflactor. Va a ser la principal referencia, parece que va a ser 0,4, es la lectura mensual, por lo tanto en línea, eso sí, la interanual ha crecido hasta el 4,4, ha subido la interanual hasta el 4,4%, aquí se esperaba una lectura del 3,9, así que dato que está reflejando un crecimiento. Recordar que este es el indicador favorito que usa la Fed para medir la evolución de la inflación, también el gasto en consumo personal, la lectura subyacente crece un 4,7, es una décima más de la lectura del 4,6 espera. Estamos viendo cómo los futuros están dando un ligero paso hacia atrás desde la zona donde estaba cotizando. El Dow avanza un 0,1, 0,2 arriba el Nasdaq y tenemos el S&P 500 también avanzando otro 0,1%. Por lo tanto, datos macro que ya hemos conocido y ahora los datos corporativos. Marvell Technology subiendo un 17% en preapertura, en este caso después de haber registrado ganancias ajustadas de 31 centavos por título, supera las estimaciones de 29 centavos, ha informado de 1.320 millones en ingresos, los analistas lo esperaban en 1.300, así que supera expectativas, sube Marvell Technology un 17%, Gap, la minorista norteamericana, también subiendo un 11%, a pesar de que la compañía ha registrado pérdidas netas y una caída en las ventas en su lectura, en su publicación de cuentas, pero eso sí, sobre todo los inversores lo que están es favoreciendo los mayores márgenes gracias a la reducción de promociones y también menores gastos de transporte aéreo. La compañía Workday avanzando un 9% en preapertura después de haber superado expectativas del primer trimestre, tanto resultados en ingresos como beneficios. Ha nombrado también un nuevo director financiero, James Rowe, va a ser quien va a ocupar ese puesto de CFO en la compañía. Autodesk viene con avances del 1%, en este caso ha reportado resultados del primer trimestre que han estado en línea con las expectativas, sus previsiones, su orientación para el segundo trimestre fue algo más débil de lo esperado, mientras que las perspectivas para todo el año se mantienen en línea. Y Deckers Outdoor está cayendo un 2%, la compañía calzado en este caso ha reportado resultados del cuarto trimestre que han superado estimaciones de los analistas, sin embargo la guía de ganancias e ingresos para todo el año ha sido más bajo de lo esperado. Y por último, Ulta Beauty con caídas del 9%, después de que la minorista de productos de belleza haya registrado sólidas ganancias e ingresos para el primer trimestre. Noticias corporativas, noticias macroeconómicas, recordar ese PCE deflactor, el indicador que usa la Fed para poder medir la inflación, lo que está situando es una subida con respecto a los datos esperados, así que mal dato concerniente a la evolución de la inflación para el indicador de la Reserva Federal, pendientes de las negociaciones sobre el techo de deuda. Recordamos que el lunes no habrá Wall Street, por lo tanto los inversores van a tener por delante un fin de semana largo. Que tengáis por delante una muy buena sesión de trading.